delante de ellos, en realidad. Sí. Bueno, ya estamos en directo. Marta, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por volver a aceptar una invitación nuestra de Sembra para estar aquí con nosotros, para hablar un ratito de disfunción temporomandibular. Es verdad que parece que no sabemos hablar de otra cosa, pero no es que lo parezca, es que no sabemos hablar de otra cosa. Se nos da muy bien esto, pero tenemos nuestras limitaciones. Bueno, muchas gracias por prestarte a ello, que yo sé que te cuesta mucho, que no te gusta mucho esto de la tecnología y de estar aquí en directo, por compartir con nosotros tanto conocimiento como sé que tienes. Por eso yo te invito siempre, Muchas porque es una gracias. persona que lleva muchos años dedicándose a la disfunción temporomandibular de manera exclusiva. Tiene un centro en Alicante, en España, en la playa, que vive mucho mejor que nosotros, que vivimos en el centro y no tenemos playa. Y bueno, la conocí hace muchísimos años a Marta. Tenemos una relación desde hace 15, no sé, 15 años, por por ahí. ejemplo, que Sí. hicimos un curso de especialistas juntos, que fue la primera formación que yo hice en este apasionante mundo de la disfunción temporomandibular y que me ha llevado, pues, a lo largo de los años hasta aquí, ¿no? Además, ella es profesora del curso de especialización que yo tengo el inmenso placer de dirigir y que, bueno, junto con su compañera Irene, pues forman parte de él desde el principio y además, pues bueno, en todo lo que se me ocurre que les puedo liar, pues ahí están y casi nunca dicen que no. Así que, desde aquí, muchas No gracias. nos vale de nada decir que no, de todos modos. Bueno, esto es por insistencia, sí, cierto. Es porque soy muy persuasivo. Porque trato de convencer, porque les persuado y al final acceden a todo lo que les pido. Bueno, vamos a hablar un poquito de las generalidades, ¿no? De lo que hace la fisioterapia o de qué puede hacer la fisioterapia en el paciente con disfunción temporomandibular. Me parece un tema muy interesante para este ciclo, para comenzar este ciclo de webinars que vamos a tener, porque, bueno, van un poco enfocados a dar a conocer qué es lo que hacemos nosotros en el curso especialista, ¿no? Del que formas parte. Y claro, al final es eso, ¿no? Darle al fisioterapeuta unas herramientas que le permitan diagnosticar y abordar y tratar adecuadamente al paciente con disfunción, que no es un paciente sencillo. Supongo que todas las especialidades dirán lo mismo de sus pacientes, pero nosotros de los nuestros decimos que son pacientes muy complejos. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito. Diferentes, son pacientes diferentes en cualquier caso. Eso es. Vamos a ver un poquito qué es lo que puede hacer la fisioterapia y dónde se puede beneficiar el paciente y nosotros de tener las herramientas adecuadas para poder eso, diagnosticar y tratar con ciertas garantías al paciente con disfunción. Y bueno, sin mucho más, ¿quieres añadir algo, presentarte algo más de ti? No, Pues bueno, ahora durante la charla, pues nada, un poco eso, que lo que he tratado es de hacer una visión muy general, muy por encima de el tipo de paciente y el tipo de tratamiento que realizamos en un centro especializado en disfunción y poco más. Que esto es simplemente eso, como grandes pinceladas de todo lo que se puede llegar a desarrollar en un curso o en una formación mucho más específica, porque hablar sobre esto en media horita pues da para muy poco, pero bueno, sí que puede ser una visión general para alguien que no sabe muy bien de qué va el tema, no sabe muy bien qué es lo que hacemos cada día y eso, que tenga así una pequeña visión global y vea si en realidad le interesa, que yo creo que sí, porque a mí personalmente, como a ti, me parece apasionante. Es lo que hago todos los días y a lo que he exacto. entregado mi vida. Más nos vale, ¿no? Si no estamos Sí, en una sí. situación un poco complicada. Bueno, pues nada, dale, cuando quieras, puedes compartir. Perfecto. Pues vamos allá. Ujú. Ya está. Bueno. Práctico. Bueno, pues buenas noches a todos. Os agradezco a todos la gente de España que está aquí después de un día duro de trabajo, porque son las 9 de la noche y supongo que todos habréis tenido vuestra jornada laboral. A toda la gente de América Latina que habrá interrumpido su trabajo porque es otro horario y está también pendiente de la charla que vamos a dar. Y como decía Álvaro, vamos a intentar dar a grandes pinceladas
todo lo que nos podemos encontrar en una consulta de este tipo o cuando trabajamos con especialistas en esta materia. Si consultáis bibliografía podréis encontrar muchas veces pues, términos como disfunción craniomandibular, dolor orofacial, trastorno temporomandibular, síndrome de Kosten. Al final, todo hace referencia a lo mismo. Es un término genérico en el que incluimos una serie de afecciones que afectan no solo la articulación en sí, sino a la musculatura que está implicada en el movimiento de esta y a todas las estructuras asociadas. Normalmente encontraremos un paciente con dolor en la región facial y preauricular, bilateral o hemilateral, acompañada o no de limitación de movimiento y con presencia o no de ruidos articulares. Ahora iremos viendo un poquito todas estas cosas porque, por ejemplo, el término de disfunción craniomandibular fue decayendo un poco precisamente por eso, porque no tenía que haber una disfunción propiamente dicha en la articulación como para que hubiera un trastorno y que el paciente sintiese dolor o tuviese algún tipo de problema. A grosso modo, vamos a encontrar pacientes, como hemos dicho, con chasquidos articulares o no, con dolor articular, que es un dolor más, el paciente lo describirá más como a punta de dedo, referido al oído, a la zona del temporal, de la zona maxilar, suboccipital. Yo he tenido pacientes que me hablan hasta de dolores y sensaciones en el paladar. Podremos encontrar limitaciones en la apertura o en los movimientos de deducción, mandíbulas que vemos que no abren de una manera equilibrada, sino con movimientos en bayoneta, con movimientos que acaban de una manera muy brusca. Pueden tener también zumbidos, otalgias, acúfenos, muchas cefaleas tensionales, mucho dolor en el cuello, en ocasiones sensaciones de inestabilidad y mareos, nunca vértigos, que los vértigos son otra cosa. Acabo de formarme con un poquito sobre, bueno, hacer un curso muy interesante con Rodrigo Castillejo sobre eso y es muy importante diferenciar esto. No son vértigos, son mareos y dolores de tipo neuropático, ¿vale? Tipo, muchas veces, que lo veremos más adelante, confundidos también con neuralgias del trigémino y que realmente son dolores faciales atípicos, ¿vale? Las zonas más comunes que presentan dolor van a ser, repetimos, columna cervical, toda la cabeza en el área de la nuca, la sien, por encima y por detrás de los ojos y, por supuesto, la mandíbula. El paciente muchas veces va a referir sensación, un dolor de cabeza. Hay muchos que vienen que también están diagnosticados con migrañas, que es algo diferente, pero ellos mismos muchas veces te definen el dolor como algo diferente, ¿no? Como una sensación de casco o de presión constante en la cabeza. Tendremos pacientes también con mucha, bueno, que a lo mejor no tienen dolor, pero sí te cuentan que les cuesta mucho masticar, que se cansan, que tienen que dejar de comer porque tienen mucho cansancio, que se les hace una bola la comida, que no tienen control a la hora de masticar, y suele ser un paciente con mucha kinesiofobia y con mucho catastrofismo, porque al final es un dolor o es un malestar que influye mucho en la vida diaria y que altera mucho su calidad de vida. Como en cualquier otra articulación del cuerpo, no se puede, una articulación temporomandibular confirma un conjunto biomecánico que es totalmente inseparable del cuello y de la cintura escapular. Solo tenemos que consultar un poco la anatomía, que ahora no la vamos a repasar, pero podéis consultar cualquier libro para ver que hay musculatura de la suprainfraoidea que está directamente relacionada con la cintura escapular, que la inervación trigeminal llega hasta el oído, hasta la mandíbula y que además el control de la cabeza viene marcado desde el cuello y la articulación siempre va a estar influenciada por eso y, por supuesto, por toda la parte dental que ahora iremos desarrollando. Por ello, yo voy a insistir mucho en la importancia de un enfoque diagnóstico y terapéutico muy global y muy multidisciplinar. Como os decía Álvaro, yo crecí profesionalmente en un equipo de profesionales
multidisciplinar. Había un odontólogo especialista en problemas de oclusión y trastornos temporomandibulares, cirujanos maxilofaciales, ortodoncistas. Y bueno, crecí así y es en lo que creo, porque al final es un paciente muy complejo y en el que nos van a influir muchísimas cosas. Aquí tengo lo que os decía. Tendremos que ver, esta patología abarca un sistema estomatognático donde están los dientes, las articulaciones que soportan los huesos que soportan esos dientes, las articulaciones temporomandibulares, los músculos, la columna cervical, los vasos sanguíneos y todos los nervios correspondientes. Siempre vamos a hablar de una unidad morfofuncional totalmente integrada, que se encarga de la masticación, el habla, la deglución y juega un papel muy importante en la respiración, como os explico ahora. Con lo cual, lo que os decía, ya si lo puedes tener en tu consulta y si no, de una manera interdisciplinar, o sea, con un feedback constante, lo suyo es que el paciente esté supervisado por un dentista, bueno, no siempre por todos los profesionales, depende de lo que necesitemos, pero en este área abarcaremos, pues eso, protocolos o áreas que afectan al dentista, al cirujano maxilofacial, al fisioterapeuta, por supuesto, al logopeda especialista en biofuncional y en muchas ocasiones tendremos que mantener un feedback también con otorrinos, neurólogos e incluso psicólogos. Luego, pues, habrá una persona que dirija ese equipo. Ahí tenemos un papel muy importante los fisioterapeutas por una sencilla razón, porque nosotros desde el primer momento y desde la primera sesión podemos ayudar al paciente. Los cirujanos o un dentista, por ejemplo, pues necesita una serie, el dentista normalmente mira un poquito más el tema de la oclusión, férulas y demás, que veremos ahora un poquito por encima. El cirujano maxilofacial quizás tiene que hacer alguna intervención, alguna prueba, pero el fisioterapeuta desde el principio y simplemente con la clínica del paciente y escuchándolo puede llegar a intervenir y esclarecer un poquito el diagnóstico final, ¿de acuerdo? En un par de sesiones podemos aclarar, pues por ejemplo, si un dolor en una pieza dental es de origen muscular o no lo es. Por supuesto, siempre tendremos que derivarle a su odontólogo para que haga las pruebas de sensibilidad pertinentes o mire si esa muela necesita ser endodonciada o lo que sea. Pero repito que el fisioterapeuta tiene un papel muy importante porque de una manera muy rápida puede más o menos discernir por dónde van los tiros. Por ejemplo, he querido poner esta diapositiva sobre las otalgias porque también es muy común con los otorrinos que el paciente vaya al otorrino porque le duele el oído y el otorrino vea que no hay nada inflamado ni nada. Recordar de nuevo que el tensor del tímpano y muchos músculos relacionados con el oído medio están inervados por el trigémino, que es el mismo nervio que inerva toda la cara. Entonces, por supuesto, si el paciente viene, le duele el oído y no ha ido al otorrino, pues nosotros tendremos que hacer nuestro tratamiento y ver cómo va, pero lo ideal sería una interconsulta con el otorrino para descartar que haya ninguna patología ótica. Sin embargo, mientras el paciente ve al otorrino, a lo mejor tarda un par de días, un par de semanas y nosotros en un par de sesiones podemos ver si ese dolor de oído ha calmado o no, ¿vale? En definitiva, volvemos a lo mismo, el mejor tratamiento será llegar a un diagnóstico correcto y además es responsabilidad del personal médico llegar a ese diagnóstico correcto y que el paciente no ande dando tumbos porque en manos de un montón de profesionales sin que nadie dé con la solución, por desgracia. Yo llevo muchos años dedicándome a esto, pero todavía vienen pacientes que llevan meses con dolor y que nadie, a ningún de los otros profesionales que le han visto, se le ha ocurrido pensar que lo que tiene ese paciente es un problema muscular. Y bueno, yo tenía un profesor de Philippe Campiñón que siempre decía, intenten ir a lo simple. Mientras vienen las pruebas, ustedes intenten ir a ver lo simple, porque a veces las cosas están delante de nuestras narices y no las vemos. Con lo cual, eso, lo más importante de todo es saber llegar a un diagnóstico correcto y no solos, siempre con el apoyo de otros profesionales. Por ejemplo, a raíz de otro webinar que preparé para Sembra también, para Álvaro cuando nos llama al timbre para que hablemos sobre temas, estuve haciendo una pequeña
recopilación de datos sobre las neuralgias del trigémino, porque a mí me llegaban mucho y he querido poner esta diapositiva comentando todo esto de los diagnósticos, porque a mí me llamaba mucho la atención que me decían, yo tuve una neuralgia del trigémino, pero se me curó, un fisio me lo curó, o me decían, tengo una neuralgia del trigémino y yo no encontraba nada parecido. Y bueno, eso es otra charla y como os digo, de todo lo que vamos a tocar hoy hay horas y horas para hablar, pero sí os he querido poner este dato que es muy relevante y era esa, que el 48% de los casos que se diagnosticaron como neuralgia del trigémino no lo eran, sino que eran casos de dolor facial atípico, que muchas veces se corresponde con los síndromes miofasciales o síndromes de puntos gatillo y todo lo que vosotros, como sé que la mayoría de los que nos estáis viendo sois fisios, pues todo lo que la mayoría de los fisios sabéis que provoca el dolor de origen muscular. Es un dato, un 48%, es casi la mitad de los casos. Es un dato bastante importante. Con lo cual, cuando llegue el paciente a la consulta, lo primero que tendremos que hacer es, pues eso, analizar muy bien los antecedentes y las pruebas de manera muy exhaustiva. Los antecedentes que pueden ser, pues que el paciente te diga, antes me hacía mucho ruido la mandíbula y ahora de repente ya no me hace. Antes me dolía la articulación derecha, por ejemplo, y me hacía mucho ruido, de repente ya no me hace, no puedo abrir bien y esa es la otra la que me duele. Todo eso que a lo mejor pasó hace mucho tiempo o que incluso puede que él haya olvidado, es muy relevante a la hora de saber qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Porque la mandíbula es un solo hueso con dos articulaciones y todo lo que ocurre en la izquierda nos está afectando de una manera directa a la derecha y viceversa. Entonces, hay veces que el paciente no recuerda y tú le tienes que ir rascando y decirle, bueno, pero usted ha tenido chasquidos antes, ¿tuvo algo? Cuando ves que un paciente llega, por ejemplo, y te abre la boca totalmente torcida porque ha tenido un bloqueo de la articulación. No me he querido, no voy a describir toda la patología que hay porque como os decía, a ver que me están mandando aquí el enlace, como os decía, es prácticamente imposible en un ratito describir todo. Como os decía, es prácticamente, y a ver que le quito la voz, que si no me oigo. Vale, perfecto. Y bueno, y es imposible, pero si habéis leído un poquito sobre el tema, os interesa, sabréis pues eso, que normalmente nos encontramos pues con pacientes con chasquidos articulares, lo que hemos dicho antes, que a veces se quedan encajados, que no pueden abrir, luego lo desarrollamos un poquito. Pero es muy importante escuchar al paciente y saber qué es lo que nos está contando. Tener tiempo para dedicárselo a él, por supuesto, tener conocimiento sobre la fisiopatología y la dinámica y la anatomía de la zona en la que estamos trabajando. Yo, por ejemplo, siempre he defendido la especialidad desde un punto de vista global porque, por ejemplo, yo no sería buena para rehabilitar un problema de rodilla, por ejemplo, porque no controlo la fisiopatología ni la biomecánica como controlo la biomecánica de este área a la que me dedico. Luego, por supuesto, el ser humano es una persona global, es global y hay que conocer cómo funciona la musculatura a todos los niveles y si eres fisio lo conoces. Pero bueno, cuando los casos se complican, pues es mejor consultar con algún especialista que domine un poco más la materia. Muy importante escuchar al paciente porque él mismo es el que te va a llevar al diagnóstico correcto, te va a explicar cómo es su dolor, te va a explicar cuándo tiene ese dolor, qué características tienes, por ejemplo, lo que os explicaba de los dolores de cabeza, cómo ellos son capaces de distinguir sin saber que los dolores de cabeza, cuando son las migrañas hormonales, por ejemplo, en el caso de una mujer, son diferentes de las cefaleas tensionales o de ese dolor que tienen tipo casco o cuando se pone una gafa de sol, va a ser totalmente diferente y él te lo va a describir. Con lo cual, muy importante escucharle, apuntar todo lo que dice y cotejar todos los datos de lo que recuerda o lo que tú le vas exprimiendo en la historia clínica. Como causas de este tipo de trastornos temporomandibulares, al final es una etiología multifactorial, como muchas cosas. Al principio de mi carrera siempre se hablaba de la maloclusión. Hoy en día la bibliografía y todos los artículos científicos ya han demostrado que no, que la oclusión no es tan importante como se creía al principio. Sí que hay algunos casos con mordidas abiertas o sí que pueden influir porque hay una sobrecarga mayor a nivel de maseteros, pero
que hay gente, en definitivas cuentas, que hay gente que muerde de una manera fatal, sin ningún tipo de relación céntrica que buscaría el odontólogo y no tiene problemas, y otras personas que tienen una dentadura horrorosamente mal y no tienen problemas de ATM. Se habla también de deformidades o malformaciones de nacimiento. Yo sí que tengo el caso, por ejemplo, de una chica que tiene los cóndilos planos prácticamente desde muy joven, porque la llevo tratando desde que tiene 20 años, pues tiene los huesos muy planos, muy pequeñitos y desde muy jovencita pues ha tenido desplazamientos del disco. Por supuesto, macrotraumatismos. O sea, un disco articular de la articulación de la mandíbula solo se desplaza, no se desplaza si no hay una sobrecarga postural de mucho tiempo o un estrés o unos hábitos parafuncionales, a no ser que tenga un macrotrauma, es decir, que un accidente de tráfico, un golpe con una bici, un golpe en la barbilla fuerte. Normalmente es un conjunto de eso, de estrés psicológico, hábitos parafuncionales, una sobrecarga, enfermedades sistémicas tipo, por ejemplo, la artritis reumatoide, hay muchas enfermedades autoinmunes que afectan mucho las articulaciones de la mandíbula, pero todos los últimos artículos lo apuntan más a que el estrés psicológico es la razón más importante de disfunción craneomandibular o de problemas musculares a nivel de esta articulación. Respecto a la epidemiología y la prevalencia, pues afecta entre un 5 y un 12% de la población. Es curioso este dato, que es la segunda causa musculoesquelética más discapacitante después del dolor crónico lumbar. Es decir, hay muchísima gente que, además es que es una patología que, no sé, cuando te da un lumbago como que no te puedes mover y parece que no te lo estás inventando, pero si te duele la cabeza o tienes pinchazos en los oídos o pinchazos en las sienes o sensaciones como de adormecimiento en la cabeza, parece que te lo estás inventando o por lo menos los demás no lo pueden ver y es muy difícil de explicar. Afecta más a adultos que a adolescentes y afecta más a las mujeres que a los hombres. Ahí influyen muchas cosas. Siempre se ha hablado pues, de que la mujer es más laxa, más nerviosa. Yo cada vez veo más hombres también, pero esos son los datos. Otro dato muy, muy, muy relevante para mí es que es un trastorno verdaderamente complejo y la cantidad de pacientes que están infradiagnosticados. Es decir, solo un 7% está correctamente diagnosticado y tiene un correcto tratamiento. Datos tristes. ¿Qué nos va a influir? Lo que hemos dicho, factores influyentes, pues mujeres de mediana edad, que son nerviosas, con alteraciones del sueño. Luego hablaremos un poquito del bruxismo y de todo ese tema, pero muy, muy por encima, os repito, porque el bruxismo, por ejemplo, da para una charla entera, pero en los microdespertares del sueño es cuando el paciente o cuando las personas apretamos más los dientes y entonces si no dormimos bien, pues normalmente bruxamos más. Y si bruxamos más también no dormimos bien y es como un círculo vicioso. También es importante la hiperlaxitud ligamentosa, los problemas cervicales, ya hemos dicho que toda la relación biomecánica y nerviosa que hay. Normalmente hay un paciente a lo mejor que tiene un chasquido y no tiene ningún problema durante muchos años, pero se desencadena un proceso agudo con dolor o con un bloqueo articular ante una etapa de estrés, ante una intervención dental o ante una parafunción. Aquí pone bruxismo, pero, por ejemplo, este año con todo el tema del COVID y las mascarillas y esto, pues hemos visto un montón de primeras visitas que nos dicen eso, es que con la mascarilla no paro de mover la boca y eso hace que se despierte, o que se abra la caja de Pandora. Es decir, ese sistema musculoesquelético tenía una capacidad de adaptación y ha llegado un momento en el que no puede más y se desata el bloqueo o el trismus facial, el bloqueo articular o el trismus, que es cuando es un espasmo de la musculatura masticatoria. También ocurre mucho cuando hay una intervención dental, que el paciente, por ejemplo, le extraen un molar o le hacen pues, una colocación de implantes un poquito más larga de lo normal y a los 2 o 3 días el paciente
va a su dentista que no puede abrir la boca. Normalmente siempre, el dentista nos lo remite y él siempre le intentan, cuando viene a la consulta, echarle un poquito la culpa al dentista. No, es que ha estado mucho rato ahí, es que has tirado mucho de la muela. Y siempre les explico lo mismo, que no, que muchas veces el trismo se produce ante una intervención dental de lo más sencilla, como es una extracción de una muela sin mayor complicación. Simplemente ese ratito de estar con la apertura de la boca, el organismo lo interpreta como una señal de alarma y ese es el gatillazo que abre la caja de Pandora y comienza el proceso de dolor o el trismus dental, el trismus muscular o lo que sea. ¿Qué nos va a perpetuar esto? Como en cualquier otra patología, el no tratamiento, ¿de acuerdo? Es decir, hay veces que, bueno, pues, por ejemplo, ese mismo paciente va al dentista, le dan un antiinflamatorio o un relajante muscular y lo mandan a casa. Ese antiinflamatorio le calma el dolor, pero el espasmo muscular continúa y eso con el tiempo se va, pues eso, va empeorando y a lo mejor nos llega luego el paciente al cabo de los 6 meses con una apertura de 20 milímetros, cuando lo normal en una apertura serían unos 40 milímetros. Eso hemos puesto el ejemplo de un caso de un trismus o homeospasmo de la musculatura masticatoria, pero podemos encontrar un paciente, pues eso pues no sé, pues eso, que bruxa, que de vez en cuando le duele la cabeza, de vez en cuando nota pinchazos y lo va calmando con antiinflamatorios, pero no cambia sus hábitos, no hace una reeducación. Entonces, en realidad no está haciendo ningún tratamiento, solo está tapando los síntomas y cuando llegan a consulta, pues la cosa está mucho más complicada, o sea, ya se ha transformado en un problema del sistema nervioso central y cuesta muchísimo sacar al paciente de ahí. Por hacer un pequeño repaso de cuál es el trabajo que se haría en un centro especializado en trastorno temporomandibular o con un equipo de especialistas, centrarnos o describiros un poquito el trabajo del odontólogo o del cirujano maxilofacial. El odontólogo, a priori, lo que va a mirar es la oclusión del paciente, conseguir una relación céntrica, que es un equilibrio entre la máxima intercuspidación dental y la situación del cóndilo de la mandíbula. A veces, en ocasiones, recurren a tallados. Si hay algún dentista que nos está escuchando, primero, antes de hacer ninguna intervención que no tenga mecanismo de retorno, es decir, que no se pueda resolver, lo que habría que hacer es desprogramar a ese paciente, mandarlo al fisio, que equilibre esa musculatura, utilizar las férulas de descarga, volver a establecer el control motor de las dinámicas mandibulares y entonces ver cómo queda la mordida. Aunque repito lo de antes, que ya se ha demostrado con muchos artículos científicos que la oclusión no es tan importante como se creía. Ahora sí, las férulas son muy importantes, primero, para prevenir el desgaste de los dientes, que genera la actividad nocturna, sobre todo. Yo no soy muy partidaria, solo a lo mejor a priori, pues como al primer momento de que el paciente lleve la férula todo el día, como mandan muchos odontólogos, porque en realidad lo que queremos trabajar con el paciente durante el día es que tenga control de esa musculatura, que controle lo que está haciendo, si está apretando los dientes, si está apretando la lengua contra el paladar, si está haciendo algún movimiento parafuncional porque le molesta la mascarilla. La idea no es llevar un aparato para que nos controle lo que estamos haciendo siempre que hablemos del día. En la noche esto no lo podemos controlar, con lo cual la férula es muy importante. Va a hacer que los dientes no se desgasten, por supuesto. Es como si yo coloco aquí si yo duermo así toda la noche y me coloco aquí un aparato que no me deja cerrar, va a hacer que la musculatura sufra menos por la noche, pero no va a ser realmente, sí que crea un mecanismo de inhibición a nivel del sistema trigeminal, hace que el paciente se relaje, pero muchas veces no es suficiente con las férulas. Una cosa muy, muy, muy importante es que la férula esté bien ajustada y también por alguien que sepa ajustar esa férula, ¿vale? Se les toman unas marcas en los dientes a los pacientes, veis esos puntitos azules, son
las muescas de los dientes, que toman los registros que toman los dentistas para que esa férula esté ajustada y no le deje, lo que busca es crear un plano en el que la mandíbula resbale y no pueda hacer tanta presión. Con lo cual es importante que se ajuste cada X tiempo. O sea, las férulas que nos llegan con pacientes que las tienen hace 5 años y no están ajustadas, pues no tienen mucho sentido. Habría que mandarles al odontólogo para que las ajustara, ¿vale? Y bueno, como os digo, a lo mejor en un paciente que simplemente pues aprieta un poco los dientes y quiere protegerse la dentina y las piezas dentales está bien, pero en casos complejos no sería suficiente. Los cirujanos maxilofaciales, su tratamiento básicamente es quirúrgico. También trabajan mucho últimamente con el tema del Botox, que si queréis luego bueno, lo voy a nombrar ya, por si luego se me olvida. El Botox, el Botox lo que hace, que lo trabajan mucho los cirujanos maxilofaciales, es paralizar X fibras musculares. Volvemos a lo mismo que con las férulas, son férulas diurnas, vaya. Es un tratamiento de choque que está muy bien para a lo mejor pues romper un círculo vicioso si el paciente tiene mucho dolor, pero los fisios, por ejemplo, con nuestras técnicas manuales, punción seca o cualquier técnica que utilicéis para relajar un músculo, también podemos romper ese círculo vicioso de dolor, contractura, tensión, pero tampoco sería el tratamiento final. O sea, no podemos tener un paciente que cada 6 meses esté inyectándose Botox porque no es la solución. No es malo, o sea, sí, me acuerdo que una amiga Máximo me preguntaba ¿por qué a los fisios no nos gusta el Botox? O porque no es que no nos guste, nos gusta. O sea, bueno, nos gusta, a mí personalmente no me gusta demasiado. Lo guardaría en un cajón un poco como una herramienta para utilizar en caso de que el paciente tenga mucho dolor, pero primero siempre intentaría un tratamiento conservador. Y, por supuesto, no sería el objetivo final de mi tratamiento, ¿vale? El tipo de cirugía que podemos encontrar a este nivel será artroscopias o artrocentesis, que consisten en un lavado articular. Los últimos estudios también demuestran que con las artrocentesis se consiguen resultados bastante buenos en comparación con las artrocentesis. Vuelvo a repetiros que hay un montón de datos y artículos sobre todo esto que se desarrollen. Espero que cada uno de los temas que estamos tocando por encima tienen largo y tendido para hablar. La diferencia entre una y otra es que la artrocentesis es un lavado articular con anestesia local, en el que el paciente no tiene que estar dormido. El cirujano accede a la bolsa intraarticular y, bueno, con una cánula en forma de V, por un lado inyectan pues suero fisiológico, bueno, ácido hialurónico, etcétera, y por el otro va saliendo un poco el líquido inflamatorio de esa articulación, le dan movilidad y hacen eso, un lavado articular. En el caso de la artrocentesis, el paciente ya necesita una anestesia general y ya se intenta, pues eso, o con un pin recapturar ese disco o que, bueno, solo tiene éxito en estadios muy recientes porque normalmente cuando entran ya está el disco como muy destrozado y todo lo que hacen es eso, pues con láser eliminar todos los elementos o los detritos que tiene esa articulación y luego, por supuesto, al día siguiente enseguida fisioterapia en los dos casos a mover, porque como cualquier otra articulación, la articulación temporomandibular necesita movimiento. Tenemos pacientes también de prótesis cuando hay un desgaste artrósico muy importante y hay mucho dolor. Existen prótesis mandibulares como existen prótesis de rodilla o de cadera. Otra cosa que veremos muy común son las cirugías ortognáticas. Las cirugías ortognáticas lo que intentan es conseguir una buena oclusión que es imposible conseguir con ortodoncia, es decir, pacientes que tienen una mordida totalmente cruzada o mordida abierta, es decir, cuando los huesos no han llegado a cerrar o a crecer de la manera en la que tenían que crecer y entonces eso se recompone con cirugía. Comentaros que normalmente esto sucede por un mal funcionamiento de la musculatura masticatoria y la musculatura lingual, que luego lo veremos también, que no ha sido tratada cuando esa persona, en el desarrollo de esa persona, o sea, en la edad temprana de, por ejemplo, en este caso, este chico que es una cirugía ortognática, pues se le podía haber trabajado desde pequeñito, con un trabajo miofuncional. Y, por supuesto, otro papel
muy importante que tenemos que tiene el cirujano y que luego tenemos los fisios en la rehabilitación es la cirugía oncológica. Por supuesto, cuando nos enfrentamos a un paciente oncológico, el cirujano maxilofacial, pues bueno, tenemos de todo, desde carcinomas de lengua, de hueso de la mandíbula, de maseteros, de parótidas. Entonces, ellos evidentemente tienen que seccionar todo lo que puede estar infectado y con ello arrastran un montón de tejidos y de inserciones musculares, etcétera. Entonces, luego nos encontraremos ante un paciente con muchas limitaciones de apertura, con muchas limitaciones en el habla, en la deglución, con mucho dolor muchas veces por las tensiones que lleva esto y también con muchas consecuencias después por los tejidos que han sido irradiados y eso. Entonces, al final, estamos ahí, como siempre, para devolverles calidad de vida y conseguir que bueno, pues que su escala de dolor baje un poco, que tengan momentos de no dolor, que puedan tener una calidad de vida a la hora de comer y trabajaremos también en conjunto con logopeda miofuncional para que puedan volver a hablar y todo el tema de la deglución, etcétera. Es un campo precioso y súper interesante y donde podemos ayudar muchísimo. En el caso de la cirugía, por ejemplo, ortognática, decir por si tenemos algún cirujano y, bueno, por supuesto para todos los fisioterapeutas, que lo que más nos preocupa en este caso no será que el paciente vuelva a abrir la boca, que tarde o temprano la abrirá. Pero si este paciente, por ejemplo, vamos a pensar que tenía una mordida cruzada. Una mordida cruzada es un paciente cuya boca no encaja así, sino que encaja así. Le operan, él sale del quirófano con la mordida centrada porque le han movido los huesos, han cortado, han unido y le han movido los huesos. Pero su sistema nervioso sigue trabajando, o sea, su control motor es el anterior. Hay que volver a enseñarle a ese paciente a masticar, a abrir la boca, a mover la musculatura con los nuevos parámetros. Para que el que no tenga mucho conocimiento, podéis compararlo, por ejemplo, con una prótesis de rodilla. Mi madre, por ejemplo, la operaron el año pasado. Ella caminaba como una muñequita, tic, tic, no usaba sus rodillas, no las doblaba porque le dolían. En el momento que le ponen la prótesis, tuvimos que volverla a enseñar a caminar usando esa rodilla con esa prótesis porque era una rodilla nueva. Y ella salió del hospital y seguía andando como muñequita, apoyando sus caderas. Pero no, ahora tiene una rodilla nueva. Pues en el caso del paciente de la cirugía ortognática es algo parecido. Tiene una mandíbula nueva y tenemos que volverle a reprogramar los gestos correctos. En el caso de los lavados articulares es simplemente superar el miedo que tiene el paciente a mover y darle mucha movilidad, sobre todo además también para proteger la otra articulación, porque como os he dicho, siempre lo que pasa en una nos va a influir en la otra y nunca podemos pensar que solo vamos a tratar la articulación que está operada o que está intervenida. Siempre hay que trabajar de manera bilateral. Respecto a la fisioterapia, que es nuestro campo, vamos a recibir varios tipos de paciente. Como estamos hablando, los postraumáticos o posquirúrgicos, es decir, postraumático, por ejemplo, pues porque ha recibido un golpe y ha tenido una fractura condilar, por ejemplo, o después de un accidente por ejemplo, en el caso de una fractura condilar, pues lo mismo, la operan, le ponen una mini placa, pero esa articulación hay que darle movilidad, porque nos llegan muchos pacientes operados después de muchos años con una apertura totalmente ladeada hacia el lado operado, porque nadie no ha hecho una rehabilitación en condiciones, se le ha mandado un papelito, abre y cierra, pero ellos ni siquiera se dan cuenta de que abren la boca doblada. Y entonces, muchas veces a lo mejor te vienen con patología en la articulación que se supone que está sana, pero porque esa articulación y ese sistema osteomuscular está sobrecargado, puesto que el lado operado hace a lo mejor 5 años no se mueve. Por eso os digo que es muy importante ir hacia atrás y que nos cuenten todo el historial. Respecto a los postraumáticos, por ejemplo, veremos, sobre esto hay mucha controversia si después de un accidente de tráfico, por ejemplo, de un latigazo cervical, hay problemas de ATM y no hay estudios que demuestren que sí, que lo hay. Pero la práctica clínica diaria a mí me demuestra que sí que existe una relación. Lo que pasa es que a lo mejor los estudios no están hechos exactamente, ¿no? ¿Con cuántos años están hechos esos estudios después de los accidentes cervicales? Es un campo a investigar de los latigazos cervicales. Es un campo muy interesante porque
no sé si el mismo mecanismo de diducción o que se produce a nivel de la columna cervical se puede producir en la mandíbula. Y yo sí que observo muchísimos latigazos cervicales, o sea, muchísimos problemas de desplazamientos discales en la mandíbula después de latigazos cervicales. El que quiera investigar, ahí tiene un campo muy chulo y yo me ofrezco a coger datos, ¿vale? Pero habría que hacer un estudio con mucha gente y con muchos años después, en retrospectiva. Por supuesto, veremos pacientes en los que hay dolor y a lo mejor no hay ningún chasquido ni nada, pero sí que veremos un componente cérvico-dorsal o postural, es decir, muy importantes pacientes con rotación posterior de cráneo, con lenguas bajas que avanzan la mandíbula para respirar, en los que el problema no está más en el control cefálico y el control motor del cuello y de los hombros que en la mandíbula en sí. Luego tenemos otro tipo de paciente muy común, muy gracioso, para que veáis que ahora veremos que el bruxismo en sí no es una patología, que es el paciente bruxista, que no tiene por qué tener alteraciones articulares. De hecho, es un paciente, pues eso, que presenta una mandíbula muy marcada, con unos maseteros muy potentes, como eso que se está poniendo de moda ahora, hay unos aparatos que están por ahí circulando por internet para coger fuerza a los maseteros, que yo alucino, pero bueno. Y este paciente generalmente llega a la consulta, hay muchos que llegan a la consulta pues porque tienen, esto se va transformando en una hipertrofia, una contractura muy fibrótica, y son pacientes que tienen, o sea, no tienen dolor, pero han ido al dentista y el dentista les ha dicho, oye, mira, que es que no puedes abrir la boca, es que tienes una limitación de apertura muy evidente y no te das cuenta. Bueno, normalmente vienen, si lo normal son unos 40, pues suelen estar entre los 28, 30 o así. Pero ellos no tienen ningún tipo de dolor. En realidad, eso es una de las cosas que nos demuestra que el bruxismo en sí no es patológico. Hay sistemas osteomusculares que lo soportan muy bien. Luego hay anatomías, o sea, huesos mandibulares más marcados por genética, evidentemente. Y bueno, con ese paciente normalmente lo que intentamos es aumentar un poco el rango de apertura, por supuesto, para no dejar que ese músculo cada vez esté más fibrótico, para darle movilidad y, por supuesto, pues para facilitarle el trabajo al dentista, por si en un momento dado le tienen que entubar o por lo que sea. Pero es curioso que no suele ser un paciente con dolor. Sí que suele ser un paciente, perdonar, con los dientes muy desgastaditos y muy marcaditos por el bruxismo, que si a esos pacientes se les detecta esto antes, pues con una férula ese tema se soluciona. Como os decía, y a propósito de esto, y os vuelvo a repetir que el bruxismo es un tema como para hablar durante horas, no se considera como algo patológico, ¿vale? Afecta aquí tenemos un dato que dice que tiene una prevalencia del 8 al 10% de la población adulta mundial. Yo siempre les digo a mis pacientes que todos en algún momento de nuestra vida somos bruxistas, porque al final el bruxismo es un trastorno central que está muy ligado al estrés y todo el mundo tiene periodos de estrés en algún momento en su vida. Otra cosa es que nuestro sistema lo tolere y no nos dé ningún tipo de problemas, ¿vale? Lo que os decía antes es que a nosotros como fisioterapeutas nos va a interesar muchísimo más el control del bruxismo diurno, o sea, el control motor de ese paciente, que sea consciente de lo que está haciendo con los dientes durante todo el día, para conseguir que ese músculo llegue más calmado a la noche y la actividad muscular sea más tranquila. En la noche lo único que podemos hacer es trabajar con nuestros colegas dentistas, que les pongan una férula y en caso de que haya muchos problemas de ansiedad, pues ya consultar con un psicólogo o con el que el paciente necesite para controlar esos temas de estrés. Por supuesto, recetar o recomendar actividad física y cosas que son evidentes y que son el día a día de nuestro trabajo como fisioterapeutas. Con lo cual, que nos quede claro que el bruxismo es algo fisiológico, que no es una enfermedad, que no vale el paciente que llega y te dice es que soy bruxista, es que tengo bruxismo. Pues sí, no se preocupe usted. Usted tiene una personalidad nerviosa, pero bruxistas en un momento dado podemos llegar a serlo todos. La fisioterapia podrá reeducar a este paciente y
ayudarnos a calmar las consecuencias que ese bruxismo va a producir en los músculos, que va a ser un exceso de contracción elevado, la presencia de puntos de dolor o puntos gatillo, que a su vez están provocados un poquito por lo mismo, por un trabajo repetitivo, porque apretamos mucho los dientes, por traumatismos directos, por un estrés emocional o una sobrecarga mecánica. Con lo cual, como veis, ahí tenemos un campo de trabajo muy importante y mucho más potente que el poner una férula diurna durante todo el día. Aparte de que bueno, pues hay mucha gente que se dedica pues a destacar al público, una profesora, por ejemplo, que habla mucho, que utiliza mucho una mandíbula, que tiene que gesticular, una logopeda, por ejemplo, cómo va a estar trabajando con una férula de descarga, ¿no? Y el último tipo de pacientes que veremos, que es a lo que me refería antes con la cirugía ortognática, son los pacientes que tienen una devolución infantil o atípica o interposición lingual, es decir, que el reposo de su lengua no es en el paladar, como debería ser de manera fisiológica para respirar, sino que siempre se apoyan entre los dientes y se producen mordidas abiertas. Esto puede ocurrir a nivel anterior o a nivel lateral, creando una mordida cruzada. Bueno, aquí lo ideal sería que este paciente nos llegara de pequeño, que hubiera una reeducación miofuncional en manos de un logopeda especialista en el campo, para que el crecimiento de esos huesos sea como tiene que ser, lo que estábamos hablando antes. La función hace la forma, esa es una de las premisas de la fisioterapia. Entonces, si la función es errónea, pues la forma es errónea, que es lo que sucede con estos pacientes que luego pues no siempre se puede arreglar la mordida con una ortodoncia. Volvemos a lo mismo. Bueno, hay aparatos los ortodoncistas utilizan jaulas para que el niño tenga la lengua allí colocada en esa posición, que no es una jaula que le impide al nene sacar la lengua entre los dientes. Bueno, está bien, pero todo lo que sea trabajo activo y control motor va a tener resultados mucho más satisfactorios, con lo cual ese trabajo desde pequeños es muchísimo más interesante que el poner simplemente una ortodoncia. Por supuesto, estas cosas se pueden solucionar. Todos, a lo mejor muchos de vosotros o habéis llevado el típico aparato de ortodoncia que todas las noches había que darle una torquecita para que abriera el paladar. Es un expansor de paladar que lo que intenta es suplir la fuerza que la lengua debía de hacer en ese paladar para crecer. Al final, con aparatos de ortopedia se consigue, pero si la función de la lengua sigue sin estar, sin restablecerse de una manera normal, esa ortodoncia va a tener, o sea, ese paciente cuando acabe la ortodoncia, pues a los 4 o 5 años va a tener recidivas. De hecho, eso lo veo en la clínica constantemente. Gente con 20 y tantos años que llevó ortodoncia, pero no hubo reeducación lingual. Hay algunos ortodoncistas con los que trabajo que pues un poco que no creen en ello, otros sí, por supuesto. Y yo siempre les digo lo mismo, que por lo menos hay que darle la oportunidad al paciente de conocer qué es lo que tiene que hacer, porque lo que está claro es que si a un niño no lo intenta reeducar, no lo va a hacer. Puede ser que en algunos pacientes con tratamiento miofuncional no se consiga la reeducación porque no nos hacen caso o por lo que sea, pero por lo menos intentarlo. Y luego otro dato muy curioso también es que hay muchísimo paciente adulto con patología en el disco, o sea, con desplazamientos del disco en la articulación, en el que detectamos eso, una devolución infantil o una interposición lingual en reposo. Es decir, el movimiento de la mandíbula no va a ser el mismo a la hora de tragar y hay una sobrecarga en el tejido retrodiscal del disco que seguro que alguno de nuestros compañeros en estas charlas introductorias os explicará. Y hay un desgaste de esa zona y eso hace que el disco o el menisco de la articulación temporal mandibular se desplace. Con lo cual, cuando nos llegue el paciente, pues eso, tendremos que valorar el estado general de la articulación, con todas las pruebas que nos traiga, con resonancias, viendo si existe o no una laxitud de ligamentos, o sea, comprobando con los dedos, con el estiramiento de los brazos, o si existe un recurvatum de rodilla, si tenemos ruidos articulares tipo chasquidos o tipo crepitaciones, qué tipo de oclusión tiene el paciente, si tenemos algún informe del médico que nos lo manda,
cuál es el tono muscular, comparar siempre los dos lados, porque puede ser que tenga un lado mucho más marcado que el otro o no, o puede ser que tenga los dos muy fuertes y no le duelan, lo que estábamos hablando. Observar la posición del cráneo con respecto al cuello y la postura global del paciente para ver un poco si ese cráneo con respecto al cuello está está sufriendo mucho para poder respirar, o para poder mantener la horizontalidad de la mirada o para un montón de cosas con las que tenemos que contar en el equilibrio de la cabeza. ¿Cuáles serán los objetivos? Pues en el paciente que venga, vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, el paciente va a venir por una causa principal, ¿vale? Y esa es la que yo tengo que intentar solucionarle a él en primer momento. Luego, si él quiere, nos implicaremos más en un trabajo de mantenimiento a largo plazo, pero no es lo mismo si un paciente viene porque tiene dolor o si un paciente viene porque tiene un chasquido. Hay pacientes, por ejemplo, esto lo discuto yo muchas veces con Álvaro porque él dice una cosa y yo digo otra, y es el tratamiento de un chasquido sí o no. Cuando una articulación empieza a chascar, a hacer un ruido, cuando abrimos, clac, un claqueo, es por algo, porque una articulación cuando nosotros nacemos no hace ruido. Entonces, ese algo ya nos está indicando que hay algún desequilibrio a nivel de esa articulación. Entonces, no vas a tratarle ningún tipo de dolor a ese paciente, pero sí puedes hacerle una exploración y ver si es que solo mastica por un lado o ver cuál es la forma que tiene de abrir o ver cuál es la posición de su cabeza o ver qué está pasando en ese sistema integrado del que estábamos hablando para que esa articulación empiece a chascar, porque esto nos va a ahorrar muchos disgustos. Si los pacientes llegaran así, nos podríamos ahorrar muchos disgustos después en el futuro, con lo que eso nos puede llegar a traer en años sucesivos. Por supuesto, que un paciente tenga un chasquido no implica directamente que vaya a tener dolor ni molestias en el otro, pero en realidad hacer un poquito de educación al paciente y explicarle un poco cómo funciona su mandíbula y qué es ese chasquido y cómo lo puede minimizar para intentar contrarrestar ese microtraumatismo constante, pues le va a ayudar mucho para no desarrollar patología ni muscular ni en la otra articulación. Si un paciente, por ejemplo, me viene con una limitación de apertura porque tiene un bloqueo, pues me centraré en abrir esa boca, o en un paciente, como hemos dicho antes, que tiene mucha fibrosis pero no tiene ningún dolor, pero sin embargo quiere abrir la boca pues porque no está cómodo para comerse un bocadillo. Entonces, los objetivos serán, en primer momento, el motivo de consulta del paciente y después, a largo plazo, intentar, pues eso, reeducarle para normalizar los patrones de movimiento, la postura del cráneo con respecto al resto del cuerpo y hacer un trabajo de mantenimiento a largo plazo que normalmente pues es eso, pues un poco de reeducación, de que aprenda qué es cómo funciona la mandíbula y cómo la tiene que manejar, ¿de acuerdo? Así que así como muy a grosso modo otra vez, contaros de nuevo todo lo que podemos encontrarnos dentro de los trastornos temporomandibulares. Sé que estoy hablando de muchas cosas y de una manera muy suave, pero así os podéis hacer una idea del apasionante mundo que es esta articulación tan pequeñita. Como me decía, yo tenía un compañero, Lautaro, argentino, que me decía, ¿pero qué estudias tanto ese sitio tan pequeñito? Era un compañero fisio también. Y bueno, pues porque es apasionante y tiene muchas cosas, pero bueno, al final es como cualquier otra articulación. Tendremos síndromes miofasciales que afectan a la musculatura masticatoria con inflamaciones, con espasmos. Después si nos pasamos a alteraciones, me salto las disfunciones discocondilares, nos vamos a las alteraciones capsuloligamentosas, restricciones, hiperlasitud ligamentosa. ¿Hiperlasitud ligamentosa es una patología? Pues no, pero hay que enseñar al paciente cómo debe de controlar esa articulación para que no se le luxe la mandíbula y se quede con la boca abierta, por ejemplo. Encontraremos patología degenerativa o traumática como artrosis, artritis, anquilosis y fracturas, que es lo que estábamos hablando antes. La anquilosis, por ejemplo, es un tratamiento quirúrgico, pero, por ejemplo, si no se trata, siempre, me estoy acordando de un caso de una señora que estoy tratando ahora, que tuvo una fractura condilar por una caída, tiene 80 y tantos años,
Y bueno, se decidió no operarla porque tenía problemas de corazón y con la edad que tenía, pues la cirugía en sí, pues traía muchos riesgos y decidieron tanto los hijos como los cirujanos maxilofaciales que no se operaba. Entonces, esa paciente, por ejemplo, en ese momento no se mandó a rehabilitación con la consiguiente consecuencia que vino a mi consulta como a los 6 meses o 7, con una limitación de apertura bestial, porque lo que os estaba explicando, al no moverlo y con esas edades, pues tiene una anquilosis que, por supuesto, no se le va a operar, pero esa señora, si el día que salió del hospital, le hubieran mandado alguien le hubiera dicho de venir, pues probablemente con movilidad hubiéramos podido, después de que esa fractura consolidase o incluso con esa fractura un poco tierna, despacito, haberle dado mucha más movilidad y que ahora mismo no estuviera con los problemas que tiene. Aún así, es una campeona, trabaja muchísimo y creo que está en una apertura de 27, 28 milímetros, con lo cual puede comer. El dentista lo tiene un poquito complicado, pero bueno, por lo menos ella puede comer y no tiene esa sensación de rigidez constante gracias a la fisioterapia. Y la parte más complicada que para el que sea novato en todos estos temas, que a lo mejor os va más a costar comprender, son los desplazamientos del disco. Estas siglas significan desplazamiento anterior con reducción, desplazamiento anterior sin reducción, y eso atiende simplemente a la descripción de que la articulación temporomandibular tiene un menisco, como el de la rodilla, pero con una gran diferencia, que es que este disco se mueve en el movimiento. Entonces, esa movilidad que está establecida, bueno, que está regida un poco por la contracción del pterigoideo y la relajación de este y un tejido retrodiscal que vuelve a colocar ese disco en su sitio, se ve alterada y entonces esa pieza se desplaza y oímos esos claqueos tan típicos de los trastornos temporomandibulares. Otra cosa diferente será las luxaciones condirodiscales, es decir, cuando el cóndilo es el que se va y, bueno, y los discos fijos o perforaciones discales. Esto es la parte más difícil de comprender, que como os digo, iremos desarrollando, bueno, otros compañeros irán desarrollando a lo largo de diferentes webinars y que entenderéis perfectamente y veréis como todo, la naturaleza es muy sabia y tiende, con un poquito de ayuda y con un poquito de dirección por parte de nuestra parte y de enseñanza al paciente, tiende a recomponerlo todo y a conseguir que el paciente tenga una calidad de vida buena y totalmente normal. Otra de nuestras tareas más importantes será evitar el catastrofismo del que hablábamos al principio y decirle al paciente que no pasa nada, que un chasquido es un tema totalmente biomecánico, pero que se puede vivir perfectamente con él y lo que le vamos a enseñar es a manejarlo, pero no ser catastróficos y decirle eso no se te va a quedar nunca, te vas a quedar con la boca abierta, que vienen muchos pacientes asustados y pensando que se van a quedar con la boca así para siempre o la boca cerrada para siempre y esto no es así. Con una buena rehabilitación y con un buen equilibrio el paciente va a tener una calidad de vida normal y va a poder vivir perfectamente. Y nada, esto es un poco la introducción general que os quería decir, general muy, ahora que estoy hablando sobre ello, y veo que es bastante intensa porque no sé el nivel de conocimiento sobre el tema que tenéis todos los que os habéis conectado, pero lo que sí que espero es haberos transmitido un poquito la pasión que yo tengo sobre este tema y que os haya gustado, sobre todo. Y ahora creo que tenemos un ratito para charlar un poquito y si queréis hacernos unas preguntas, ¿vale? Venga, hasta ahora mismo. Perdón, estaba Ahora, con el... es que no te Sí, veía. sí, cierto, cierto. Bueno, decía que muchas gracias, Marta, por toda la exposición y
que al final de breve nada, no ha tenido nada de breve porque cuando te pones a hablar de un tema van surgiendo las cosas y van surgiendo las cosas y van surgiendo las cosas. No sé cuánto tiempo hemos estado. Bueno, da ¿Una igual, hora? si no, no es lo importante. Bueno, pero me ha servido para tomar algunas notas y aclarar algunos o debatir un poco de algunos temas que me han parecido muy interesantes y que algunos los has pasado o has dicho algo y yo voy a aportar otra cosa. No No, me busques cosquillas, sé que te conozco. no. Lo del disco, voy a intentar olvidarlo, voy a intentar olvidar que me has tirado la caña, voy a pasar por alto eso. No, pero, por ejemplo, lo de las férulas y la oclusión, que me parece muy interesante que se aclare y que se diga sin miedo, no, la oclusión no es un factor predisponente, ni perpetuante, ni desencadenante del dolor orofacial, no lo es, da igual que los odontólogos sigan leyendo o odontólogos sigan leyendo la literatura de los años 80. Hoy por hoy, eso no es así. Entonces, no existe ninguna indicación para un tratamiento de un cambio oclusal irreversible, como en la ortodoncia, por un caso de disfunción. Es más, está absolutamente contraindicado y se debe de hacer primero fisioterapia y después proceder a, si es necesario o pertinente, por una razón estética o por cualquier otro motivo, cambiar la oclusión, es decir, someter al paciente a una Eso es ortodoncia. lo que quería decir, que eso de tallar antes de tallar, Claro, o sea, primero hay que desprogramar al paciente, ver cómo está el tono muscular y luego, pero bueno, eso. sí que es importante, o sea, las férulas ayudan mucho a muchos pacientes también Sí, pero al final en la las férulas. sintomatología. Sí, en la sintomatología sí, pero las férulas, desde el punto de vista científico, tampoco han demostrado tener ningún efecto importante como cambios en el tono de la musculatura, etcétera. No. Han tenido un efecto al corto plazo, hasta los 6 meses aproximadamente, tiene un efecto muy positivo, pero a partir de ahí luego ya es, bueno, pues dependiendo de cada paciente. Para empezar, hay un 23% de los pacientes que no toleran la férula, un 23%, y no es un dato desdeñable. O sea, es decir, hay un Sí, eso cuarto, también pasa. es También uno pasa. de cada 4 al hoyo, ¿no? Le pones una férula y no le funciona o no sirve para nada. O incluso le agrava o le empeora su sintomatología. Y eso pues es algo que hay que tener muy en cuenta porque el valor predictivo de a qué paciente le pongo una férula y por qué, ¿no? Bueno, es complicado. Y sobre todo pacientes que tienen un problema intraarticular, que la férula en la mayoría de las ocasiones lo que va a hacer es aumentar la presión intraarticular y no va a beneficiarles. Y se ponen férulas constantemente para resolver o para tratar de ayudar a problemas intraarticulares que no tienen esa solución y que además en muchas ocasiones agrava la sintomatología. Por otro lado, has hablado del Botox y en el Botox hay un tema muy importante que yo creo que merece la pena comentar al menos y es, claro, existe la creencia que el dolor siempre va ligado a la activación muscular. Y hay casos en que es cierto que la activación muscular va a provocar un dolor, pero hay infinidad de casos en que el dolor no se produce por la contracción y ni siquiera se produce porque haya ninguna alteración biológica en el músculo. Entonces, que tú paralices un músculo hace que el músculo deje de funcionar, de contraerse, pero en ningún caso hace que el músculo deje de doler. En la inmensa mayoría de los casos, el músculo no deja de doler. El músculo duele exactamente lo mismo porque el dolor es en muchas ocasiones la consecuencia de un valor predictivo de nuestro cerebro frente a otros estímulos que provienen de otro sitio, ¿no? Catastrofismo, rumiación, hipervigilancia, etcétera, de lo que has hablado, ¿no? Son factores predictivos de cómo va a evolucionar un paciente que no podemos pasar por alto en este tipo de disfunciones porque una de las causas más frecuentes de dolor perpetuo o eso que antes llamábamos dolor crónico, que cada vez me gusta menos por las connotaciones tan negativas que tiene lo de crónico, es el dolor orofacial, ¿no? La segunda causa o la primera, da igual. Bueno, el dolor lumbar a veces parece que es un poco más frecuente, según a quien pregunte si la epidemiología. Bueno, la conclusión es que es bastante, que tiene una prevalencia muy significativa y que afecta mucha más de la población de la que Sí. a priori. Y que el Botox al final pues, no se puede utilizar como una herramienta terapéutica universal porque en ningún caso nos va a dar siempre la misma respuesta en todos los pacientes, ¿no? En muchas ocasiones el Botox no va a hacer que el paciente mejore prácticamente en nada ni cambie en absoluto su sintomatología. Y eso es algo que hay que tener muy presente porque, como Y tú bien otras dices, veces causa también mucha fatiga muscular porque el paciente tiene una pérdida de fuerza a la hora de masticar. Pero bueno, yo también he visto casos de gente que sí que le sí, funciona, ¿eh? sí, yo también, pero que al final Pero el bueno, no valor sería una predictivo. herramienta terapéutica de primera opción, eso Eso seguro. es, eso es. Luego, otros temas así interesantes, el del cáncer, que efectivamente, como bien has dicho, es muy mutilante porque los márgenes de seguridad que se tienen que preservar en la cirugía oncológica son muy amplios, son 2 centímetros.
que prácticamente para quitar un tumor en una zona, dejar de margen de seguridad 2 centímetros supone mutilar una parte importantísima que en muchas ocasiones va a afectar tanto a la función, que son pacientes pues muy complejos y que van a requerir fisioterapia casi en su totalidad. Bueno, es cierto que el viernes, te lo he contado antes, estuve... El problema es que muchas veces no nos llegan. No, exacto. Pero bueno, es verdad que en este caso vi una parótida que no requería, vamos, de hecho la he visto en planta esta semana 2 veces y estaba el paciente, vamos, estupendamente y todo fenomenal. Pues bueno, oye, mira qué suerte has tenido, pero no es lo habitual. Entonces, bueno, sí que es cierto que son pacientes que van a requerir fisioterapia y logopedia y un montón de tratamiento multidisciplinar porque tienen tantas afectaciones a nivel funcional que es, bueno, sin eso no. Otro tema muy interesante, el del latigazo cervical. El Y-Plus cervical y el Y-Plus de ADM. No existe evidencia, es más, la evidencia, como en todo, puedes encontrar evidencia. No. La evidencia dice que no. La evidencia dice en general que no. Y luego ¿Pero tú lo ves en consulta? No tanto, pero sí veo alguno. Pero es que el problema de esto tú pregunta a todos tus pacientes, ¿has tenido algún latigazo? ¿Has tenido un accidente? Ya verás. Pero yo te diría que el problema es vincularlo a la biomecánica del accidente, es decir, pensar que la biomecánica de la lesión cervical es la que provoca la lesión de la articulación. Vale, y no el resultado posterior, las lesiones que hay, la inestabilidad del cuello es la que lo puede provocar. Yo iría más allá, a un sistema nervioso central alterado, ¿no? Es decir, sabemos que la convergencia de los núcleos trigémino-cervicales están ahí en la médula y si tienes una alteración cervical que esté provocando molestias, nocicepción constante, va a terminar elevándose a otras áreas, como puede ser área trigeminal, ¿no? Entonces, aparecen esos síntomas dolorosos en la articulación y en la musculatura. Pero yo hablaba de cuando hay un desplazamiento discal, no del dolor. Ah, bueno. Pero es que el desplazamiento discal no es único. O sea, el desplazamiento discal en la articulación es prevalente que en el 80% de la población, el asintomático, que no genera ningún síntoma. En 80 no hemos visto antes, no me acuerdo. No sé, un porcentaje altísimo, ¿no? 80 no. El desplazamiento discal 80 no me acuerdo. No, desplazamientos discales. ¿Más de la mitad de la población tiene desplazamiento del disco de la articulación temporomandibular? Seguro. No. Asintomático. No hablo de sintomático. Asintomático. Un clic. Hemos hablado de. Hay datos, es que no recuerdo. Bueno, es que no hablan, los datos que yo he puesto no hablan de desplazamientos discales, hablan de trastornos temporomandibulares, no solo desplazamientos discales. Seguro que Roy o alguno tiene algún dato sobre eso, o Manfredini. Pero vamos, el desplazamiento discal asintomático en población general debe ser una prevalencia altísima. Vale, pues otra cosa que tenemos que eso buscar, seguro que luego lo busco. En cualquier caso, yo lo que creo es que al final hay tanta prevalencia de desplazamiento discal que asociarlo al Y-Plus es muy complicado porque como la inmensa mayoría de la gente no recuerda la sintomatología de antes, su vida comienza el día que tiene un accidente, pero su vida, la hipervigilancia o la vigilancia sobre los síntomas comienzan el día que tiene un accidente. Entonces, tú le hablas del día de antes y te dice, bueno, no sé, el día de antes que me pasaba. Bueno, pero a mí con este tema me pasa un poco como lo que os comentaba con la neuralgia del trigémino, que tú dices, aquí hay algo que no me cuadra. No tengo tiempo de sentarme a investigarlo, pero hay algo que no me cuadra. Pero bueno, ya... Y luego, por último, un tema que a mí me encanta y que también lo has nombrado, pero por hacer hincapié es en el del bruxismo. Yo creo que ya, bueno, en la literatura, de hecho, ya la palabra bruxismo cada vez se emplea menos y se está cambiando el término por activación muscular masticatoria rítmica por aquello de la connotación tan negativa que adquirió el bruxismo en un momento determinado como si fuera una patología, como tú decías, no, caballero, esto es fisiológico, usted orina, defeca y bruxa y esto va a seguir pasando de aquí a que usted se muera y tienen que entenderlo los pacientes. Es que yo soy bruxista, usted, yo, mi compañera, la secretaria, su mujer, su novio, su prima, su hermano, o sea, que el 100% eso es lo que les intento explicar. Los dientes por la noche, eso es una realidad. Si bien es cierto que habrá gente que lo haga 50 veces en la noche y parezca que eso son límites
tolerables para el sistema, para la función y para el sistema, para la musculatura, y habrá quien apriete 250 veces en la noche y eso a lo mejor ya es menos tolerable. Eso está relacionado con alteraciones del sueño y eso es una realidad porque el bruxismo solo se produce en una fase determinada del sueño, en unos microarousals entre la fase 2 y la fase 1, que ya de Da Vinci... Las apneas y todo este tema. Y que, bueno, pues que además es un evento del bruxismo que comienza como 4 minutos antes de la activación muscular masticatoria rítmica. O sea, es decir, el bruxismo no es solamente el rechinar de los dientes, sino la bradicardia, la disminución de la frecuencia respiratoria cardíaca, que termina desencadenando en esto, ¿no? Y luego, además, se tiende a hablar del bruxismo nocturno y del diurno, cuando en realidad esa diferenciación no existe. Es decir, por el día no hay bruxismo, porque el bruxismo es un evento que es de mediación central y que comienza 4 minutos antes con eventos del sistema nervioso simpático y parasimpático, alteraciones y tal, y que por el día eso no sucede. Lo que ocurre por el día es que perdemos el control motor de la falta de mandíbula. control motor. Claro, estamos concentrados trabajando y estamos apretando la boca por estrés, por tal y por pérdida del control motor. Pero no tiene nada que ver con el bruxismo, ni se le mete en el mismo saco, ni se debería, porque además el diurno lo podríamos tratar con ejercicio y con una serie de pautas para que el paciente... No. Y en nocturno no tenemos nada que hacer. Pues eso, poner una feruquita para que no haya lo que pasa es que al final el paciente lo que tiene que entender es eso, que el diurno lo tiene que controlar él, no un aparatito, que es un control motor, que no es un bruxismo, que es lo que quería explicar y llámalo bruxismo, llámalo actividad parafuncional, como puede ser el que está todo el día mordiéndose el labio, si es exactamente lo mismo. Por los carrillos por dentro. Yo tenía un chaval que está todo el día chasqueándose él solo la mandíbula. ¿Eso qué es? Sí. Pues una parafunción que hay que eliminar igualmente. Pues eso. Muy bien, bueno, a ver, hay preguntas por ahí, a ver si nos las pasan. Podemos responder alguna pregunta, tenemos todavía tiempo. La gente se aburrirá de escucharnos. Cuando yo tengo ya colgamos. Pero... A ver. Ay, no he conseguido entrar. Bueno. Esta la he leído. Dice, después de una parálisis facial, mis cóndilos están desgastados. ¿Podría hacer antes terapia o tendría que operarme antes? Bueno, la realidad es que después de una parálisis facial no te ha pasado nada en los cóndilos. Si los cóndilos están desgastados, que es muy raro que estén desgastados, la palabra desgastados es otra cosa. A los cóndilos les pasará algo, tendrás el disco desplazado, cualquier cosa, pero desgastados como tal, bueno, no es habitual. Y en caso de que lo estén, nada tiene que ver con la parálisis facial. Y no tienes que operarte, efectivamente. Vas a terapia, arreglas los problemas que puedas tener en la mandíbula, en la función, en el dolor y todo eso. Y además es que te operes o no te operes, no va a resolver tampoco ese hipotético desgaste del cóndilo, que no sé exactamente a qué te refieres con el desgaste, pero de momento... Bueno, probablemente alguien le haya dicho que tiene los cóndilos desgastados. Como yo digo, el desgaste, además, esa es una frase que utilizo mucho con mis pacientes, el desgaste, querida, empieza a los 30. O sea, todos tenemos a partir de pero del cuerpo entero. Claro, así que no te preocupes, porque es como las arrugas. Las articulaciones se van desgastando, pero no por eso tienen que dolernos ni ser menos útiles. Aparte que, en concreto, el cóndilo tiene una estructura anatómica completamente distinta al del resto de las articulaciones. Es un fibrocartílago, lo que recubre las superficies articulares. Entonces, el desgaste es aún si cabe más difícil que en el resto. Es decir, no es un cartílago hialino que tiene esa capacidad de desgaste sometido a una presión constante y tal. En el cóndilo pasa, pero es absolutamente infrecuente y está ligado a otros procesos de degeneración articular. A ver, ¿alguna más? ¿Seguro? Leandro, ¿qué estudio de diagnóstico por imagen se prefiere? Pues depende de la alteración que tengas. El gol estándar para con la clínica puedes saber muchísimas cosas sin ningún estudio de imagen. Sí. Es más, el estudio de imagen te puede dar unos datos del mes pasado que actualmente hayan cambiado porque ese desplazamiento discal haya cambiado de situación o fíjate siempre mucho más de la clínica, aunque tengas en cuenta la imagen ahí, pero vamos, en cualquier caso, el diagnóstico por imagen, lo que es seguro que no vale es una ortopantomografía, que es la que más se emplea. Tiene que ser resonancia para ver el desplazamiento discal si es que existe. O un TAC, si queremos ver estructuras óseas que podemos pensar que tengan alguna alteración o algo así, pero seguro que las más frecuentemente utilizadas, que es la ortopantomografía, esa es la que no vale para diagnosticar nada de la articulación.
Al momento de evaluar puede suceder que la desviación de la mandíbula o un chasquido se modifiquen en sedestación y bipedestación por influencia de la postura del resto del cuerpo. Sí, es Sí, probable. De hecho, pues, en apertura, o sea, por ejemplo, la apertura mandibular, si la haces en sedestación y en decúbito, sí, en no, el cubito es donde más se nota la diferencia. correcto, porque disminuye el tono de la musculatura tónica Ujú. de elevación de mandíbula y entonces abre mucho más el paciente. Sobre todo con pacientes encima que tienen alguna alteración biomecánica, con lo cual es normal, relativamente normal, que si lo haces de una manera o en otra pueda haber alguna alteración. No sé si tanto con sedestación y bipedestación, porque, bueno, son Es más en decúbito supino y sedestación o tumbado hiperestación. y de pie o Sí. sedestación. Pero bueno, Mm. podría haber alguna alteración también que se hiciera evidente en la sedestación, porque sí que es verdad que la biomecánica de la columna cervical cambia un poquito y eso puede generar alguna alteración sobre el movimiento y la dinámica mandibular. He tenido experiencia en tratamientos con pacientes neurológicos tales como ACV, parálisis cerebral o TEC. Pues yo he tratado alguna vez, pero es que no son pacientes. O sea, yo creo que todo lo que tú has explicado hoy en esta charla no es aplicable a un paciente neurológico. No, no es el tipo de paciente que, como mucho, yo he tenido algún paciente neurológico, sobre todo padres que me han traído pacientes míos porque les ha ido muy bien el tratamiento para intentar disminuir tono y así, pero no son pacientes propios de un trastorno temporomandibular. Yo he tenido esclerosis múltiple, si se le puede considerar un trastorno neurológico, un paciente neurológico que tiene neuralgia del trigémino, pero claro, tienen que ver con la desmineralización del nervio trigémino. Entonces, bueno, pues hay veces que conseguimos mejorar un poco la sintomatología y otras veces que no tanto o nada. Pero pacientes neurológicos yo veo pocos en No, clínica. no es lo más común. No. A ver. Gracias a ti, Jessica. Eso es, por estar aquí escuchándonos a estas horas. Exacto. Muchas gracias. Irene, Estará en casa descansando con la barriga, ¿no? supongo, claro. Igual está paseando, que ya hace buen tiempo, pero no creo. Paciente con secuela de fractura de mandíbula, ¿cuál sería el abordaje más correcto? Bueno, pues lo Eh, primero, tener claro que tiene estabilidad en la fractura, que se ha reducido en algún tratamiento quirúrgico. Es que hay ha dicho veces que con no se... secuelas, se supone que ya está consolidada la fractura, ¿no? Porque si no, Ah, sí. Bueno, pues a recuperar la movilidad lo primero, recuperar la la movilidad movilidad. mandibular, y luego si hay alteración de dolor muscular que va asociada a la alteración biomecánica normalmente, o sea, es muy raro encontrar un paciente que solo tenga una alteración articular o que solo tenga un problema muscular. Quizá un problema Siempre muscular aislado, sí, pero el paciente con una alteración articular suele tener asociado en el 80% de siempre. los casos una alteración muscular. Entonces, si en este caso tiene las dos cosas, lo primero, yo haría más hincapié o me centraría un poco más en el objetivo del restablecimiento de la biomecánica de la articulación, sin olvidar, evidentemente, que tiene dolor muscular, y luego restablecer el aspecto del dolor, ¿no? Que sería... Pero si encuentras fracturas de mandíbula antiguas, de cóndilos mandibulares o de que no tienen dolor, que tienen una limitación de Sí. movimiento, pero sin dolor. Y ahora, por ejemplo, tengo el caso de una chica que tuvo bueno, yo creo, porque no lo podemos saber, que tuvo un golpe y fue en el pómulo y en la ceja, que en la ceja le pusieron puntos y aquí hicieron una radiografía, no vieron nada y al cabo de los 2 años o así que tiene un edema óseo y muscular, pues es una cosa súper curiosa que afortunadamente va muy bien, está simplemente dándole un poquito de movilidad a ese tejido y desinflamando pues eso, con aparataje para los edemas óseos y eso, está funcionando muy bien. Y fue como yo creo que fue en su día, fue porque ahora le han mandado un TAC, pero no se ha vuelto a ver y en cualquier caso no se va a ver porque ya estará consolidado, pero yo lo que sospecho es que tuvo una fisura en ese momento que no se detectó y se le ha producido ese edema que le producía dolor incluso para darle un beso a una persona al saludarse. Un caso curioso, ¿no? Bueno, por lo Sí, menos no es algo del que veo todos los días. sí, sí, sí.
Dice... Es que pregunta aquí, dice, ¿qué opinas de las... Le he pedido a Isabel que pasara una pregunta que dice, interesantísimo, ¿qué opináis de las ondas de choque en el tratamiento fisioterápico? Si estuviera aquí Tomás, bueno, hablaría maravillas y bondades de las ondas de choque. Y yo las ondas de choque en la mandíbula, le encantan las ondas de choque, está en una época de su vida que le flipan. ¿Pero lo dices Sí. en serio o no? No, lo digo totalmente en serio, sí. Está encantado con las ondas de choque ahora y quiere utilizarlas en todo. No es que las utilice porque tiene Yo solo bastante... las he usado solo las uso ahora mismo en la anquilosis de la señora esta que os he dicho. ¿Y qué Para tal? ayudarme a romper un poco y movilizar. Solo las uso en ese caso. Yo creo que es un área en el que aislar las ondas de choque sobre una estructura muy concreta es muy difícil. Aislar las ondas de choque sobre un masetero o un temporal es, pues no sé, casi imposible. Tenemos una cantidad de... Ah, te estoy escuchando, dice. Pues di, ¿qué opinas, Pues Tomás? ya opina. Yo creo que al final tenemos una cantidad de mecanorreceptores ¡Qué altísima alegría! en esa zona y entonces es muy complicado tratar de aislar el tratamiento sobre una zona muy concreta. Entonces, si no tienes Bueno, muy claro que lo que vas a hacer le vaya a ayudar, quizá en las ondas de choque de la mandíbula no sean tan interesantes. Pero bueno, me ha parecido que venía el caso porque es verdad que no por Tomás, sino porque las ondas de choque ahora mismo están en un momento de auge y la gente está investigando con ellas y se están haciendo cosas yo bien lo para utilizo combinado con la diatermia y a la señora, vamos, hemos conseguido abrir la boca y que tenga bastante menos dolor y bastante menos rigidez. Que quizás lo hubiera conseguido solo con tratamiento manual. Hasta hace unos años no trabajaba ni con diatermia ni con ondas de choque, pero como tengo esas herramientas, pues sí las utilizo y a mí me va bastante bien, pero solo las utilizo ahora mismo en ese caso, en el tema de ATM, en la anquilosis. Pues mira, Tomás dice, pues opino que para la mialgia a baja presión y alta frecuencia se toleran muy bien y son una alternativa razonable, no invasiva a la punción. Muy bien. Sobre todo, como yo soy tan amante de la punción, pues él mete ahí la cuñita de la punción. Bueno, pero es que al final, como terapeutas que somos, tenemos que adaptar al paciente. Habrá pacientes yo Sí. tengo una paciente que le digo, ¿te gustan las agujas? Y me dice, el otro día me dice creo que me encantan, por ejemplo. Y hay otros que no quieren ni oír hablar de eso. Pues también nos tenemos que adaptar al terreno en el que estamos y trabajar con el paciente que esté cómodo y sobre todo yo eso se lo he defendido siempre. Y tú lo sabes, que con todas las herramientas disponibles que tengas, no es que seas peor fisio si no tienes una onda de choque, pero si la tienes y crees que puede aportar Sí, sin ¿por duda. qué no la vas a usar? Dice otra... Que no veo yo las preguntas. A ver. ¿Algún tipo Bueno, de fisioterapia utilizas? Hombre, toda. utilizamos la fisioterapia. Es que la fisioterapia no tiene tipos, es fisioterapia. Terapia manual, punción seca, electro, no sé, cualquier cosa que creamos que puede beneficiar a nuestros pacientes. Entonces, Claro, la lo que estábamos fisioterapia... hablando, te adaptas al paciente y tampoco no vas a trabajar igual, pues eso, con un paciente que tiene muchísimo dolor, es que depende de lo que quieres conseguir, pero eso como lo aplicarías en cualquier otro campo de nuestra profesión. Sí. Dice, la aplicación de votos, ¿en qué FreeBus? Bueno, a ver si puede pasarnos esta. Isabel. Pregunta a una compañera, ¿la aplicación de votos en qué fibras se realizan? ¿Se debe aplicar de manera bilateral? Hombre, Normalmente lo hacen en maseteros maseteros temporales, pterigoideos, se puede temporales. pinchar cualquier cosa, incluso con ecografía ecoguiada puedes hacerlo en pterigoideo medial, si quieres, pero dependerá de la clínica de cada paciente, dependerá de qué es lo que le suceda y qué es lo que quieras conseguir con el botox. Como ya explicaba antes, no siempre paralizar un músculo va a evitar que siga doliendo, porque el dolor no se localiza en el músculo, el cerebro muchas veces es la parte más importante, ¿no? del dolor, porque es la que evalúa, es la parte evaluativa de los impulsos nociceptivos y en ocasiones hay una alteración en esa percepción. Entonces, si hay una alteración en el sistema predictivo, que es al final lo que es el dolor, que está instruido en muchas ocasiones por miedos, hipervigilancias y cosas así que tienen este tipo de pacientes, eso siempre va a generar que haya profecías o predicciones autocumplidas, ¿no? O sea, sesgos de confirmación.
El cerebro del paciente siempre va a funcionar sintiendo dolor cuando está en una alteración de las que hablabas antes, ¿no? De perpetuación del dolor, ese paciente que llamamos muy mal llamado crónico, ¿no? Que requiere un abordaje completamente distinto, que aquí hoy no hemos hablado, pero que también lo hace a veces la fisioterapia, que en ocasiones necesita la psicología y que se conforma con otro tipo de herramientas, como es la educación terapéutica del paciente, ¿no? Para que entienda tal. Yo sí que creo que se debería aplicar de manera bilateral, sobre todo porque las alteraciones en cuanto al tono, la fuerza, la contracción del músculo son una realidad. Entonces, ya que vas a estropear, entre comillas, algo, hazlo de manera bilateral, que por lo menos el paciente tenga la capacidad de adaptarse nuevamente a esa situación en los dos lados y no solamente. En cualquier caso, suele ser decisión del médico, no nuestra, con lo cual. Sí, nosotros. Bueno, a ver, si tienes mucha mano, pues le puedes decir al médico puedes lo que comentarlo. quieres y lo que te gustaría. Bueno. Nada, simplemente comentaros, yo creo que ya hemos acabado las preguntas. Comentaros que a lo largo del webinar han ido pasando una información sobre los cursos de los que Tomás es docente, Marta es docente, yo también, Irene también es docente. El curso de especialización que tenemos, que es un curso presencial que se hace aquí en Madrid y que podéis visitar en la página de Sembra para aquellos que estéis interesados. Y luego, además, tenemos una formación online que va a ser nueva este año, que es un ATM Physio Expert, en el que también están los mismos docentes, incluidos algunos más, y que se realizará de forma completamente online. Algunas clases serán presenciales, otras partes serán grabadas, luego habrá tutorías y habrá un montón de trabajo activo por parte del alumno. Creo que va a ser una parte muy, muy buena y muy bonita lo que vamos a hacer nuevo. Y nada, os animo a todos a visitarlo, si estáis interesados, a visitar la formación, la página de Sembra, para que encontréis ahí, bueno, pues toda la ¿cómo se dice? Los contenidos, ¿no? La información, los contenidos y todo lo que podéis aprender sobre el tema. Todo lo que podéis aprender, efectivamente. Dice, por último, vamos a leer esta última. Dice, hola, mi hermana presenta chasquidos en apertura y dolor en la articulación cuando duerme del mismo lado. La odontóloga indicó colocar calor en la zona de la articulación. ¿Le será de ayuda? Pues creo que no. O no sí. Hombre, sí, le calmará el dolor, pues sí se pone un poquito de calor, pero no está solucionando nada. Exacto. El calor no es una herramienta terapéutica que vaya a solucionar el problema que está generando el dolor. Pero vamos, a mí el chasquido no me preocuparía el dolor. A Marta el chasquido ya le preocuparía. Es que el chasquido, es que probablemente su hermana tendría un chasquido antiguo sin dolor. Y ahora empieza el dolor. Ahora tiene dolor, exacto. Y tampoco la solución, Pau, tampoco es que se ponga a dormir del otro lado, que es lo típico. Pues duerme del otro lado y así no te duele. Bueno, pues es una opción. Hoy decía una paciente. No sé de dónde eres, pero busca algún especialista que haya cerca de donde vivís y que le guíe un poquito en la dinámica de la mandíbula para disminuir. Decía una paciente hoy, dice, es que me ha dicho el doctor que deje de comer cosas duras. Digo, hombre, está muy bien de manera inicial, ¿no? Hasta que uno comienza un tratamiento y ve que puede reponer su vida, pero lo suyo es que luego retomes tu vida. O que dejes de comer chicle, pero si te apetece comerte de vez en cuando un trocito de carne, puedas, ¿no? Eso es. Enrique está muy activo, Quique, ahí hoy en... Es que estoy intentando leerlo a la vez, pero no me da la vida. Aquí que es que no veo yo los comentarios, no los veo. Está aquí quedando ahí a diestro y siniestro. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros, por haber compartido un ratito de vuestro tiempo y nosotros del nuestro, y por haber aprendido un poquito más todos, yo también incluido, de Marta. Bueno, y nada, nos vemos pronto. Tenemos más webinars en este ciclo que van a ser durante el mes de junio, julio y tal. Y espero veros a todos con el mismo interés y la misma actividad. Marta, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por habernos dedicado un ratito de tu día, que sé que es muy intenso últimamente. Y a ver si pronto nos podemos ver en persona, presencial, besos, abrazos y todas esas cosas. Venga, un besito. Buenas noches.